Bien, bienvenido la gente de programación algorítmica, la gente de programación 1. Hoy vamos a ver un pequeño programa que combina dos archivos, un archivo secuencial y un archivo de acceso directo. Utilizamos el mismo archivo de acceso directo que vimos en el programa TP8 ejemplo, vamos a verlo, ejemplo 8 creo que era. Vamos a ver, ejemplo 8. Así es, en el TP8, ejemplo 8.c, era un ejemplo de cómo hacer unas altas, bajas modificaciones sobre un archivo de acceso directo que se llamaba clientes.dat, ¿sí? Y esta era la estructura, ¿no? Que el tipo de dato cliente habíamos creado, que era una estructura que tenía el estado, el código, la descripción y el saldo. Perfecto. Bien, ahora el ejemplo 9, el TP8 ejemplo 9, vamos a modificar aquí la descripción. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Cargamos, es decir, agregamos registros en archivo secuencial de texto. Campos separados por un espacio y registros separados por barra n, es decir, por un intro, ¿sí? La estructura del registro del archivo de ventas.dat es, vamos a poner vamos a poner día barra mes barra año, la fecha, le vamos a poner el código de cliente y luego vamos a poner el monto, ¿no? Barra n, ¿no? Así va a estar los datos, ¿no? Qué sé yo. Por ejemplo, los datos podrían ser, no sé, 22 de octubre del 2020, código 1, monto 150,25. Y así sucesivamente podríamos ir agregando fechas, códigos de cliente y montos, que se supone son montos de ventas. Bueno, el código de cliente debe ser validado contra el archivo clientes.dat. Clientes.dat previamente cargado usando programa TP8 ¿no? Sí. Bien. Entonces, vamos a dos opciones. Una para cargar registros de ventas. Cuando digo cargar registro de venta me refiero a agregar el archivo, ¿no? La operación en inglés se llama append, agregar archivos al final del archivo de ventas. Y otra para dos opciones, una para cargar y la otra listar y sumar el total de ventas de una fecha determinada. Falta agregar validaciones de ingreso de fecha y monto. Para no extender más el video, digamos, o el programa, hicimos eso. Bueno, vamos a usar la librería de consola, hacemos un numeral define para
definir el nombre de los archivos, ¿no? Como estas constantes vamos a usar dentro del programa. La estructura de cliente, esto lo copiamos de TP8 ejemplo 8, lo sé, tal cual. Ahora copiamos también la función mostrar clip, ahora agregamos una nueva función que se llama buscar clip. Buscar clip, si observan, no recibe algo de tipo cliente como argumento, sino que recibe un entero. Este entero representa el código del cliente. Entonces, a partir del código del cliente que se ingresa por teclado, se lo pasamos a la función buscar clip y esta a su vez devuelve un entero. Pero ese entero es para devolver 0 si está todo mal, es decir, si ese código de cliente es incorrecto, digamos, no lo pude encontrar en el archivo, o bien lo encontré en el archivo, pero el registro está vacío o borrado, o bien lo encontré, está ocupado, pero no es el código de cliente que estoy buscando, digamos, no debiera suceder eso, pero bueno, controlamos todas esas inconsistencias. Entonces, ante cualquier problema, va a devolver 0, que es mentira, que es falso. Y si lo pudo encontrar correctamente, es el código que estábamos buscando, lo mostramos utilizando la función mostrar clic, es decir, buscar clic le llama en su interior a mostrar clic para mostrar el cliente que pudo leer del archivo. Entonces, como lo pudo leer del archivo, entonces ahí sí le podemos pasar un puntero a un registro de tipo cliente para mostrarlo. Y me va a devolver 1, es decir, verdad en ese caso. Así que entonces, cuando esté todo bien, buscar clic me va a devolver 1. Y esto me va a servir para poder validar si este código de cliente, digamos, que tengo que guardar acá, digamos, en el archivo de ventas, cuando lo ingreso por teclado es un código de cliente válido. Entonces, utilizo el archivo de acceso directo para validar los datos que me van a ingresar en el archivo secuencial, ¿sí? Bueno, tenemos dos opciones. Una es ventas, en donde vamos a ir agregando las ventas al archivo secuencial, y otra es enlistar las ventas, ¿sí? Bien, utilizamos la función de menú, que ya hicimos en el trabajo práctico 6, ejercicio 7, si mal no recuerdo. Creamos este menú de ventas para cargar ventas, total de ventas. Ya vamos a ventas, en el caso de ser opción 1, ya vamos a listar. Bueno, vamos a ver cómo funciona la función buscar clic. Busco un cliente y si existe lo muestra, dice devuelve verdad cuando encontró el cliente y lo mostró por pantalla, caso contrario devuelve falso. ¿Qué hace buscar clic? Bueno, recibe como argumento el código de cliente, ¿sí? Asume que va a retornar 1, es decir, verdad. Abre el archivo de clientes, haciendo el fopen, file asterisco F es igual al fopen del nombre del archivo, RB. Fíjense que no uso R más B, sino RB. RB significa que es un archivo abierto de lectura y es binario el archivo, el contenido del archivo, ¿sí? El más me permitiría también hacer actualizaciones del archivo, pero en este caso yo no voy a actualizar el archivo de clientes, así que ¿para qué le voy a decir al sistema operativo que lo abra de lectura y escritura si solamente lo voy a hacer de lectura? Lo único que tengo que hacer es leer. Bueno, lo abro RB de lectura binaria, creo un registro cliente en memoria, declaro un registro cliente en memoria, hago un fsic para posicionarme supuestamente al comienzo del registro de este código de cliente. Luego de eso utilizo el registro cliente para leer, voy a leer ese registro y lo cargo en el registro de cliente que tengo declarado acá, en memoria. Entonces recupero los datos del archivo y lo cargo en el registro cliente que tengo en memoria, ¿no? Con la función fread me permite leer, digamos, de ese archivo binario, digamos, de acceso directo. Pregunto, una vez que lo leí, pregunto si el estado distinto de 1, si el estado distinto de 1 significa que puede ser o 0, que es libre, o 2, que es borrado. En cualquiera de los dos casos está todo mal, digamos. Así que le tengo que decir registro de cliente borrado vacío, y ret va a ser 0, es decir, el valor de retorno de esta función va a ser 0, es decir, falso, la mentira, devuelve algo falso, que es el 0 se considera mentira en C.
Y si el código que leí del archivo es igual al código que estoy buscando, bueno, lo que voy a hacer es llamar a mostrar CLI. Mostrar CLI lo que hace simplemente muestra los datos del cliente, no hace más que eso. Mostrar CLI simplemente muestra los datos del cliente. Y por supuesto que el retorno va a ser 1, ¿no? Y si no es el mismo código, bueno, manda un mensaje de error, dice, leí del archivo código tanto en vez de tanto, ¿no? Es decir, leyó un código de cliente del archivo distinto del que se esperaba, y el retorno va a ser 0. Bueno, luego de hacer todo eso, cierro el archivo de clientes y devuelvo el retorno, ya sea verdad o mentira, depende por dónde pasó, ¿no? Depende por qué, si entró por acá o entró por acá, pasó por acá o pasó por acá. Depende de dónde haya pasado, es lo que vamos a devolver. Todo esto es buscar CLI. Entonces, en definitiva, la función me va a devolver verdadero o falso si pudo buscar, encontrar y mostrar al cliente, va a devolver verdadero y caso contrario va a devolver falso. Bueno, vamos con el ingreso de ventas. En el ingreso de ventas tenemos un flag salir, que lo vamos a usar con dos sentidos al flag salir. En realidad no está muy bueno esto, tendríamos que haber usado dos flags diferentes, ¿sí? Pero bueno, quedó armado así. Abrimos el archivo de ventas de A. Con poner A significa que es de append, de agregar registros, y es de tipo, es un archivo de tipo de texto, ¿sí? Ponemos printf ingreso ventas, todo esto está en un do while mientras no salir, ¿sí? Printf ingresamos ventas y acá vamos a hacer a partir de acá hacemos el ingreso y validación del código de cliente, ¿sí? Código de cliente, -1 para salir, ingreso char2 usamos, convertimos el carácter en entero, liberamos esas memorias, porque ya no necesitamos más, preguntamos si el código es -1 significa que quiere salir, entonces pongo al flag salir el 1 y le doy continue, ¿sí? Este continue lo que va a hacer es forzar a esta pregunta del while, entonces como mientras no salir sería, como salir vale 1 y es verdad, entonces la negación de la verdad es falso, con lo cual saldría del loop. Cuando vengo acá y pregunto si código es -1, que sería este caso, le doy continuo de vuelta. ¿Para qué? Para que vaya y fuerce la lectura de este otro while y ahí pueda salir y cerrar el archivo y terminar esta rutina, digamos, ¿no? Esta opción de ingreso. Ahora bien, si el código no es -1, lo que vamos a hacer es llamar a la función buscar CLI. ¿Se acuerdan que ya le explicamos anteriormente? Le pasábamos el código de cliente y ella se encargaba de todo. Se encargaba de buscar el cliente, de mostrarlo por pantalla y devolvía verdad si estaba todo bien. Entonces, si llamo a buscar CLI y está todo bien, voy a poner el flag salir en 1 para poder salir, porque si no, voy a quedar permanentemente dando vueltas. Si buscar CLI me devuelve falso, no digo nada y salir queda en 0, entonces me va a volver a pedir el código del cliente. Sería el caso en el que el código no fue -1, sino que fue un código distinto de -1, pero por alguna razón buscar cliente no lo encontró. Entonces, o el cliente no existía, el código era cualquier cosa, o no era el código que se esperaba leer dentro del archivo. Así que en cualquiera de esos casos tengo que pedir otro código de cliente. En definitiva, no recuerden tener ingresados en el archivo de clientes, utilizando el programa TP8, ejemplo 8, varios clientes válidos, porque si no este programa no les va a servir. Y por supuesto que este programa tiene que tener acceso al archivo de clientes.dat, porque si no tampoco va a funcionar. Van a quedar acá permanentemente dando vueltas y nunca van a poder avanzar en este código. Bueno, una vez que encontraron algún código válido de cliente, vamos a salir
va a salir de este loop. Si código es igual a -1, le doy continue para salir del, porque se supone que salir está en 1, y de esa manera voy a forzar la salida del loop más exterior. Caso contrario, a salir le pongo 0, es decir, asumo que no voy a salir, ¿sí? Le pido que ingrese por teclado la fecha. Esta fecha no la estoy validando, es decir, que si el usuario me ingresa con papas fritas acá o me ingresa espacios intermedios, voy a tener problemas. Este programa no va a funcionar, ¿sí? Así que hay muchísimo cuidado con la función fprintf y fscanf. Con fprintf yo puedo mandar a grabar a un archivo de texto de la misma manera que lo hago con printf en la pantalla. En vez de printf le ponemos una F adelante y lo que significa es que la salida va para el archivo, ¿sí? En vez de mandarlo a la pantalla, lo va a mandar al archivo. Ahora, es una de las maneras más fáciles que tenemos en C de grabar un archivo secuencial. Ahora bien, si yo grabo con fprintf, lo normal, lo razonable sería que lo lea con fscanf. Y digamos, si es una pareja feliz, el fprintf y el fscanf, lo único que puede romper la felicidad entre esas dos funciones son los caracteres, las cadenas de caracteres. No hay problema con leer el dato numérico, W, entero, long, lo que sea, separado por espacios o por lo que ustedes quieran. Pero el problema está con los caracteres. Cuando usted ingresa una cadena de caracteres, si esa cadena de caracteres tiene espacios intermedios, la máscara %s de string se corta. Es decir, te va a leer hasta el primer espacio que encuentre. Entonces después vienen los problemas, porque vale, por ejemplo, si yo escribo hola mundo cruel separado por espacios y le pongo la máscara %s, solamente me va a leer la palabra hola. Y después mundo y cruel me quedarán para las máscaras subsiguientes a %s. Bueno, si son máscaras numéricas no va a funcionar. Así que, en definitiva, conclusión, para mantener la felicidad, digamos, entre fprintf y fscanf, si tienen cadenas de caracteres con espacios intermedios, yo lo que les recomiendo para facilitar las cosas sería hacerse una función de manejo de caracteres que reemplace el espacio por algún otro carácter. Por ejemplo, qué sé yo, un signo de subrayado, ¿sí? Un guión bajo, ¿sí? Entonces reemplazamos todos los espacios por guiones bajos. Entonces grabamos esos en el archivo. Entonces, de esa manera, con una máscara simple de %s, con el fscanf lo vamos a poder leer. Después que lo leemos, hacemos la función inversa. Reemplazamos los guiones bajos por espacios y antes de mostrarlo. Entonces, de esa manera resolvemos el dilema de las cadenas de caracteres con espacios intermedios. Se puede llegar a lograr la lectura de cadenas de caracteres con espacios como si fuese un único campo en el fscanf, pero realmente es un dolor de cabeza las máscaras que hay que utilizar. Son máscaras muy complejas y realmente no tiene sentido volverse loco con eso. Digamos. Creo que la solución más sencilla es esta que les acabo de comentar, este pequeño tip para la pareja fprintf, fscanf. Bueno, ingresamos la fecha, por eso les reitero, si acá le metemos espacio o algo, metemos la pata, listo, este programa no va a andar, ¿sí? Así que mucho cuidado cuando ingresan los datos, ingresen realmente día, barra mes, barra año, porque si no, esto no va a andar. Luego ingresamos el monto, también ingresemos el monto con un punto, también, porque si no, no lo va a convertir en W. Y luego de haber ingresado la fecha y el monto, hacemos un fprintf sobre el archivo F que tenemos abierto con fopen, %s para la fecha, no hay ningún problema, como no tiene espacios intermedios, no debería haber problema. %d para guardar el código de cliente y %10.2lf para guardar el monto, ¿no? Igual que si lo mostrábamos en pantalla. Por la única diferencia es que tiene una F adelante y este primer argumento que es el archivo, ¿sí? Entonces,
Este file asterisco que está acá es un archivo, así que un puntero de tipo file, así que esto identifica el archivo donde yo quiero guardar los datos, así que ahí van a ir a parar todos los datos, en este caso de este fprintf. Bueno, grabo registro de ventas en archivo secuencial de texto. Grabamos, mientras que no salir, y después volvemos a pegar la vuelta, ingreso a ventas e ingreso al cliente, ¿no? Es decir, otra vez vuelve a repetirse, así hasta que en ingreso al cliente le ponemos un -1, entonces salir se convierte en 1, ¿no? Y acá volvemos a hacer el continue y, perdón, nos va a provocar la salida de la opción de menú ventas cuando ingresemos -1. La opción listar está acá abajo. Yo les quiero comentar también que, fíjense ustedes que ahora Jenny nos da una gran ayuda con las estructuras, ¿no? Acá me muestra la estructura cliente, ¿no? Si le doy clic acá a la derecha, me para en código, en descripción, en estado, en saldo. Lo mismo con el tipo de dato cliente, ¿no? Lo mismo con las macros. Fíjense ustedes cómo las reconoce Jenny y me para donde están definidas las macros. Bueno, de la misma manera, Jenny reconoce los prototipos de las funciones y la implementación de las funciones, ¿no? Le doy clic acá y bueno, no tengo que andar para arriba y para abajo con el mouse o con la rodita del mouse como estoy tan acostumbrado a hacer yo. Entonces le dan clic acá y ya los trae directamente a la función ventas, ¿no? Eso ayuda bastante si el código realmente es muy largo. Si tienen un programa de 500 o de 1000 líneas, es conveniente moverse así para no volverse loco. Bueno, en ventas hacemos el fopen, perdón, no, tengo que ver no ventas, a listar. Voy a listar, y lo que vamos a hacer, fíjense, ahora no pongo la A, pongo la R. La R significa lectura, read. Así que solamente voy a abrir el archivo de eventos de lectura. Y como no digo B larga minúscula, se asume que es una lectura de texto, ¿sí? No binaria, ¿sí? Así que el archivo de ventas, obviamente, no es un archivo binario, es un archivo de texto con registro de longitud variable, ¿sí? Eso también es importante decirlo. Es un archivo de texto. El archivo secuencial de texto, campo separado por el vínculo separado por el texto, ¿no? Son registros de longitud variable. Longitud variable, no ordenados. Un archivo de tipo pila. Stack, archivo pila. Los registros quedan en el orden en que se ingresaron. Entonces, este tipo de archivos es un típico archivo secuencial de transacciones donde vamos ingresando las transacciones. Se supone que quedarían ordenadas por fecha hora porque, digamos, va un registro detrás del otro, ¿no? Manteniendo la línea de tiempo, ¿no? Bueno, abrimos el archivo de ventas de lectura como F, mostramos, vamos a decir, bueno, vamos a ingresar una fecha. Entonces la idea es que en fecha, ¿sí? En fecha nos va a quedar, bueno, acá lo que podríamos hacer también, hacer un free de fecha ya, porque ya no lo vamos a necesitar. Vamos a hacer el ingreso char de fecha, que el usuario ingresa a una fecha determinada, y lo que va a hacer este programa va a leer, utilizando fscanf del archivo F, utilizando la máscara. Acá no ponemos 10.2, esto está deliberadamente puesto a propósito, ¿sí? Leemos la cadena de caracteres que corresponde con la fecha, leemos el código de cliente y leemos el W del monto, ¿sí? Lo cargamos en mfecha,
lo cargamos en código y lo cargamos en monto. Acá no es necesario poner ampersand porque mfecha ya es un puntero en realidad. Si bien lo declaramos como un arreglo, el nombre de mfecha es como un char asterisco, ¿sí? Entonces no hace falta poner el ampersand acá adelante. Es más, si lo ponemos hacemos macana, ¿sí? Entonces, este fscanf me tendría que devolver 1, 2, 3, me tendría que devolver 3 porque son 3 campos lo que tiene que leer e interpretar del archivo. Si lo pudo hacer correctamente, fscanf me va a devolver 3. Cuando el archivo se le termine, no me va a devolver 3, me va a devolver 0 seguramente. Entonces voy a salir del loop, ¿sí? Bien, ojo con esto porque si el archivo tuviese algún error intermedio, por ejemplo, supongamos que el archivo tiene, no sé, 1 mega, ¿no? Y tiene 1 millón de registros, ¿sí? O digamos, 100.000 registros, ¿sí? Bueno, entonces, si en el registro número 9000 quedó mal grabado y quedaron 2 campos en vez de 3, esto va a devolver 2 y mientras va a ser falso y va a terminar. Lo que les quiero decir es que el archivo tiene que estar perfectamente grabado con todos los campos para que esto funcione, porque si no en alguna lectura del fscanf esto no me va a devolver 3, sino que me va a devolver algo diferente y ya no va a funcionar. No va a seguir leyendo hacia adelante, porque el fscanf, el mientras, está hecho para que siempre el fscanf dé 3 y asumimos que cuando no da 3 es cuando se me terminó el archivo. Bien, entonces leemos el registro y preguntamos si la fecha es igual a... Preguntamos si la fecha que yo leí del archivo es igual a la fecha que yo pretendo, que a mí me interesa, ¿no? Que la fecha que ingresó por teclado del usuario. Si es igual, lo que voy a hacer es imprimir el registro, imprimir al cliente asociado con este registro, imprimo toda esta línea de estos guiones, ¿no? Como para separar un registro del otro, y voy acumulando en la variable total el monto de esa venta. Entonces, en definitiva, al final voy a imprimir el total general, que sería el total de ventas de ese día, ¿no? Esto permite, es medio bestia, ¿no? El programa, porque, digamos, no es que cuando encuentra una fecha asume que está ordenado por fecha. En realidad lee todo el archivo. Entonces, el archivo podría tener las fechas mezcladas, ¿sí? No se asume que hay un orden ascendente por fecha, porque si no, me convendría que una vez que encuentro la fecha, voy leyendo mientras que la fecha sea la misma, y cuando me cambie la fecha ya dejo de leer el archivo, porque para que voy a seguir leyendo miles de registros que por ahí no tiene sentido, que ya serían de una fecha más nueva, ¿no? Así que bueno, no es este el caso. En este caso leemos todo el contenido del archivo preguntando si la fecha es la que a mí me interesa. Si es la que a mí me interesa, la sumo, y si no, no la sumo. Entonces ahí me tira el total por fecha. Bueno, libero el campito fecha, que era el que usé para entrar acá, y cierro el archivo, ¿sí? Así que bueno, vamos a probarlo. Ya tengo cargado algunos registros, ¿sí? Ya tengo cargado algunos registros. Perdón. Entonces, si le pido la fecha 22 del 10 del 2020, si le pido la fecha 22 del 10 del 2020, me tira el código 1, que es Ana, y código 2, que es Pepe, que tiene uno 100,25 y otro 50,50, así que el total de ventas es 150,75 para el día 22 del 10. Si venimos acá a la línea de comandos, yo puedo hacer un type, ¿sí? Perdón. Puedo hacer un type ventas.dat y acá podemos ver con total comodidad el contenido del archivo. Fíjense ustedes que con fecha 22 del 10 tenemos dos registros, el del código de cliente 1 y el código de cliente 2, que son estos dos que estamos viendo acá, por 100,25 y 50,50. Como les dije, es un archivo de texto secuencial que lo podemos ver tranquilamente. Si yo hago notepad
Como que estoy para escribir Notepad, ventas.dat. Acá los vemos perfectamente con el blog de notas, podemos tranquilamente ver el archivo. Y le digo más, también podríamos agregar registros con el blog de notas, ¿no? Si agregamos el intro al final y todo. No hay ningún problema, es un archivo totalmente editable y de texto, ¿sí? Así que con fecha 22 tenemos 2 registros, con fecha 23 tenemos un registro, ¿sí? Totales de ventas de fecha 23 del 10 del 2020. Bueno, ahí me tiró 200,25, que es este que está acá. Vamos de vuelta a totales de ventas, vamos a poner cualquier otra fecha, vamos a poner 1 de octubre del 2020. Y fíjense ustedes que con 1 de octubre del 2020 me tira 0 porque no encontró absolutamente nada, ¿sí? Si vamos a la opción 1, cargar ventas, ingrese el código de cliente, -1 para salir, si le doy -1 me voy de la opción, vuelvo a entrar a cargar ventas, pongo 1 porque solamente tengo 2 clientes, nada más he cargado el 1 y el 2, el código 1, acá le vamos a poner para el día 23 del 10 del 2020, el monto, vamos a poner 500 pesos, ¿sí? Le doy -1, me sigue pidiendo código de cliente, si vuelvo a poner otro código de cliente, código de cliente 2, también para el día 23 del 10 del 2020, vamos a poner 100 pesos, -1 salimos, 2, día 23 del 10 del 2020, y me va a mostrar todos estos registros. Para el día 23 del 10 del 2020 tenemos 200,25 de Ana, 500, 100, y el total es 800,25, ¿sí? ¿Ven cómo quedó el archivo? Con fecha 23 del 10 tenemos 800,25 como total. Dos ventas del cliente 1 y otra del cliente 2. Como pueden ver ustedes, los registros se van agregando, ¿sí? Si yo ahora vuelvo a entrar acá a la opción 1 y le digo cliente 1, fecha 1 del 10 del 2020, 50 pesos, y salgo. Fíjense que ¿ven? Se acaba de agregar otro registro de 50 pesos para el día primero, ¿sí? Vamos agregando y nunca va a borrar el contenido del archivo, sino que siempre va a ir agregando registros hacia el final. Así que con simplemente hacer un fopen, luego hacer fopen con la letra A de append, luego utilizar fprintf, digamos, para grabar registros hacia el final del archivo, y luego con fclose cerramos el archivo. Es una manera muy sencilla de grabar un archivo secuencial con registro de longitud variable de texto, y luego utilizar fscanf para leerlo, teniendo en cuenta la salvedad de esto de este pequeño problemita con los strings, que les recomiendo que no le pongan espacios intermedios, reemplacen los espacios intermedios por otro carácter y luego vuelvan a hacerlo antes de mostrarlo después de la lectura de fscanf, para que la máscara sea tan simple como %s para poder leer los registros de un archivo secuencial. En el medio, a medida que leemos del archivo secuencial o antes de grabar el archivo secuencial, podemos hacer consultas contra archivo de acceso directo. Bueno, esto lo vamos a subir como TP8 ejemplo 9, ¿no? Para que lo tengan en cuenta, de una mezcla de archivos secuenciales y de acceso directo, como para ver cómo se puede trabajar con una combinación de esta clase de archivos. Bueno, eso es todo, nos vemos en la próxima.